El más grande de los filósofos de origen europeo, Emmanuel Kant, nos asegura que semejante comunicación no es, en manera alguna, improbable. Confieso que me siento muy dispuesto a asegurar la existencia de naturalezas inmateriales en el mundo y a colocar a mi propia alma en la clase de estos seres. En lo futuro, no sé ni cuándo ni cómo, se demostrará que el alma humana pertenece, aun durante esta vida, en conexión indisoluble con todas las naturalezas inmateriales del mundo espiritual y que recíprocamente obra sobre ellas y de ellas recibe impresiones. Al más elevado de estos mundos, según se nos enseña, pertenecen los 7 órdenes de espíritus puramente divinos. A los 6 inferiores corresponden las jerarquías que pueden en ocasiones ser vistas y oídas por los hombres, y que se comunican con su generación de la tierra, generación que se halla unida a ellas de modo indisoluble, teniendo cada principio en el hombre su origen directo en la naturaleza de estos grandes seres que nos proporcionan nuestros respectivos elementos invisibles. La ciencia física puede especular acerca del mecanismo fisiológico de los seres vivientes y continuar sus inútiles esfuerzos para tratar de explicar nuestros sentimientos, nuestras sensaciones mentales y espirituales, suponiendo las funciones de sus vehículos orgánicos. Sin embargo, todo cuanto tenía que lograrse en este sentido está ya alcanzado y la ciencia no irá más lejos. Se halla frente a un muro frío, donde traza, según se imagina, grandes descubrimientos fisiológicos y psíquicos que, como se demostrará después, no son sino telarañas hiladas con su fantasía e ilusiones científicas. Únicamente los tejidos de nuestra armazón objetiva se prestan al análisis e investigaciones de la ciencia fisiológica. Nuestros 6 principios superiores serán siempre inaccesibles para la mano guiada por espíritu hostil que de propósito ignora y desprecia a las ciencias ocultas. Todo cuanto posee la moderna investigación fisiológica en conexión con los problemas psicológicos y que debido a la naturaleza de las cosas puede haber mostrado, es que todos los pensamientos, sensaciones y emociones son acompañados por una nueva disposición de las moléculas de ciertos nervios. La consecuencia deducida por sabios del tipo de Buchner, Boget y otros, de que el pensamiento es vibración molecular, exige que se haga abstracción completa de la realidad de nuestra conciencia subjetiva. El gran día, sé con nosotros, es pues, una expresión cuyo único mérito consiste en su traducción literal. Su significación no se revela tan fácilmente al público que ignora los principios místicos del ocultismo o más bien de la sabiduría esotérica o budismo. Es una frase peculiar de este último y tan obscura para el profano como la de los egipcios, que lo denominaban el día de ven a nosotros, que es idéntico al primero, aunque la palabra se, en este sentido, pueda reemplazarse mejor con cualquiera de los dos términos, permanece o reposa con nosotros, puesto que se refiere al largo período de reposo llamado paranirvana. Leyur de biens a nous. Ses leyuro u Osiris aditau soleil, biens. Piete was rencontrant soleil dans lamenti. El sol aquí representa al Logos o Christos u Horus como esencia central sintéticamente y como esencia difundida de entidades radiadas diferentes en substancia pero no en esencia. Según fue expresado por el autor de las conferencias sobre el Bhagavad Gita, no hay que suponer que el Logos es un solo centro de energía manifestado por Parabrahman. Existen otros innumerables. Su número es casi infinito en el seno de Parabrahman. De aquí las expresiones, el día de ven a nosotros, y, el día de se con nosotros, etc. Así como el cuadrado es el símbolo de las 4 fuerzas o poderes sagrados la tetractis, del mismo modo el círculo manifiesta el límite en el seno de lo infinito que ningún hombre puede cruzar, ni aun en espíritu, así como tampoco ningún deva ni Dhyan Chohan. Los espíritus de aquellos que descienden y ascienden durante el curso de la evolución cíclica cruzarán el mundo rodeado de hierro tan solo el día en que se aproximen a los umbrales de Paranirvana. Si llegan a él, reposarán en el seno de Parabrahman o las tinieblas desconocidas, las cuales se convertirán entonces para todos ellos en luz, durante todo el período del Mahapralaya, la gran noche, o sea los 311.040.000 millones de años de absorción en Brahman. El día de se con nosotros en este período de reposo o paranirvana corresponde al día del juicio final de los cristianos que tan materializado ha sido, por desgracia, en su religión.
Así como en la interpretación exotérica de los ritos egipcios, el alma del difunto, descendiendo desde el hierofante hasta el buey sagrado Apis se convertía en un Osiris, o era osirificado, si bien la doctrina secreta enseña que la verdadera osirificación era destino de todas las mónadas, solo después de 3000 ciclos de existencia, lo mismo sucede en el caso presente. La mónada, nacida de la naturaleza y de la esencia misma de los 7, y cuyo principio más elevado permanece en el séptimo elemento cósmico, tiene que verificar su vuelta septenaria a través del ciclo de la existencia y las formas, desde la más elevada a la más inferior, y luego nuevamente desde el hombre a Dios. En los umbrales del paranirvana, reasume su esencia primitiva y se convierte de nuevo en lo absoluto. Estancia B. Nuestro mundo, su crecimiento y desarrollo. 1. Por el poder de la Madre de Misericordia y Conocimiento, a KWANYIN la triple de KWANSHAYYIN, que reside en KWANYINTIEN, BFOHAT, el aliento de su progenie, el hijo de los hijos, habiendo hecho salir de las profundidades del ABISMO inferior la forma ilusoria de SIENTCHAEB y los 7 elementos. Esta estancia se ha traducido del texto chino y se han conservado los nombres dados como equivalentes de los términos originales. La verdadera nomenclatura esotérica no puede darse, pues no haría más que confundir al lector. La doctrina brahmánica no posee equivalente alguno para estos términos. Bach parece, en muchos aspectos, aproximarse a la Kuan Yin china, pero no existe en la India ningún culto regular de Bach bajo este nombre como lo hay en China en honor de Kuan Yin. Ningún sistema religioso exotérico ha adoptado jamás un creador femenino, así es que la mujer ha sido considerada y tratada desde el principio mismo de las religiones populares como inferior al hombre. Tan solo en China y en Egipto es donde Kuan Yin e Isis eran consideradas a la par con los dioses masculinos. El esoterismo hace caso omiso de los dos sexos. Su deidad más elevada carece de sexo y de forma, no es ni padre ni madre, y sus primeros seres manifestados, tanto celestiales como terrestres, se convierten en andróginos solo gradualmente, separándose por fin en dos distintos sexos. La Madre de Misericordia y de Conocimiento es llamada la triple de Kuan Sai Yin porque en sus correlaciones metafísicas y cósmicas es la Madre, la Esposa y la Hija del Logos, justamente como en las últimas versiones teológicas se ha convertido en el Padre, Hijo y Espíritu Santo femenino, la Sakti o energía, la esencia de los tres. Así en el esoterismo de los vedantinos, Daivi Prakriti, la luz manifestada por medio de Ishvara, el Logos, es, al mismo tiempo, la madre y también la hija del Logos, o verbo de Parabrahman, mientras que en las enseñanzas transhimalayicas es en la jerarquía de su teogonía alegórica y metafísica, la madre. O materia abstracta e ideal, Mula Prakriti, la raíz de la naturaleza, desde el punto de vista metafísico, una correlación de Adibhuta, manifestado en el Logos, Avalokitesvara, y en el sentido puramente oculto y cósmico, Foat, el hijo del hijo, la energía andrógina que proviene de esta, luz del Logos, y que se muestra en el plano del universo objetivo como la electricidad, tanto oculta como manifiesta, que es la vida. Subarrow dice. La evolución comienza por la energía intelectual del Logos, no puramente por las potencialidades encerradas en Mula Prakriti. Esta luz del Logos es el lazo entre la materia objetiva y el pensamiento subjetivo de Ishvara o el Logos. Se le llama Foat en varios libros budistas. Es el instrumento con que el Logos 3 opera. Kuan Yin Tien significa los cielos melodiosos del sonido, la mansión de Kuan Yin o la voz divina. Esta voz es un sinónimo del verbo o la palabra, el lenguaje como expresión del pensamiento. Así puede trazarse la conexión y aún el origen del Vazcol hebreo, la hija de la voz divina, o el verbo o el logos masculino y femenino, el hombre celestial, o Adam Kadmon que es al mismo tiempo Sefira. La última fue, seguramente, precedida por la Bach hindú, la diosa del lenguaje o de la palabra. Porque Bach, la hija y porción femenina, como ya se ha dicho, de Brahma, originada por los dioses, es, juntamente con Kuan Yin, con Isis también hija, esposa y hermana de Osiris, y otras diosas, el logos femenino por decirlo así, la diosa de las fuerzas activas en la naturaleza, la palabra, voz o sonido, y el lenguaje. Si Kuan Yin es la voz melodiosa, lo mismo es Bach, la vaca melodiosa de la que emanan alimento y agua, el principio femenino, la que nos nutre y sostiene, como madre naturaleza. Está ella asociada en la obra de la creación con Prajapati.
Es ella hembra o varón ad libitum como lo es Eva con Adán. Es una forma de Aditi el principio superior a la eterna casa, la síntesis de todas las fuerzas de la naturaleza. Así Bach y Kuan Yin son ambas la potencia mágica del sonido oculto en la naturaleza y en el aether, cuya voz evoca del caos y de los 7 elementos así en Chan, la forma ilusoria del universo.